para que de verdad el debate concluya hoy, con la intervención, como usted lo tiene propuesto, señor presidente, en la tarde de hoy pueda hablar el gobierno. Lo primero que tengo que señalar es que la política de ruralidad debe seguir siendo, como lo señalaba el concejal Argote, a través de unas disposiciones que hay en la ciudad sobre política pública de ruralidad, debe ser una obligación fortalecerla. Indudablemente eso tiene que hacerse. Desde que haya zona rural en Bogotá, desde que haya una población campesina en la ciudad de Bogotá, desde que haya un territorio rural en la capital de la República, pues lo que le corresponde a este y a cualquier gobierno es fortalecer unas atenciones debidas en la oportunidad de vida para esa población, porque uno puede decir, es que como la población campesina, desde el punto de vista del número de habitantes, de los millones de habitantes que vivimos en la capital de la República, pues como que si no tuviesen doliente, y dolientes sí tienen, que son ellos mismos, los trabajadores del campo, los hogares del campo, la niñez campesina, la juventud campesina, los hogares campesinos. Entonces es una población que no puede ser desatendida en sus peticiones. Primero eso. Segundo, señor secretario de Desarrollo Económico, yo creo que para que funcione esa política que está ahí en las normas, hay que concertarla con las organizaciones campesinas del territorio bogotano. Yo creo que ese es un esfuerzo que tiene que lograrse, si a la fecha no se está haciendo de esa manera. Además porque, repito, es una población pequeña desde el punto de vista, repito, de los más de 7,5 millones de habitantes de la capital de la República. Y esas organizaciones campesinas y esos liderazgos campesinos son muy puntuales y fácilmente convocantes, se pueden convocar fácilmente para estudiar con ellos cuál es su problemática y cómo de manera conjunta le podemos dar soluciones. Yo creo que también en el método probablemente se está fallando. Sí, probablemente en el método se está fallando, como decía de pronto una canción, ¿no? O una letra de alguna canción, o una frase de una canción por allá de la década del 70. Y de la década del 70 aquí conmigo sí que hay personas. Sí, entonces los campesinos de ciudad, ¿no? Por eso hay que hablar con el campesino, como se habla con el indígena, como se debe hablar con el afro. Pero la política campesina no la podemos determinar fácilmente los que no conocemos el campo colombiano, solamente a través del discurso, de la historia y de la literatura. Hay que estar con ellos, hay que confiar en ellos, hay que hablar con ellos. Y con ellos se determinan las prioridades y evitamos conflictos que pueden ser fácilmente tratados. Pues yo tenía una presentación un poco distinta, pero voy a ir a elementos también muy puntuales, señor secretario de Desarrollo Económico. Más allá de si los campesinos son pobres, si hay indigencia, si no, ahí están las cifras, tanto a nivel nacional como a nivel de Bogotá. Si se ha disminuido la pobreza en el campo o se ha mantenido en la vigencia y en desarrollo del plan de desarrollo de la Bogotá humana, eso está solamente por verificar. Y me voy a valer de las mismas cifras que usted en el desarrollo del cuestionario, de las respuestas del cuestionario,
nos han ofrecido a la bancada del Polo Democrático Alternativo. A mí me parece que voy a hablar de unas preocupaciones puntuales. Las condiciones de tenencia de la vivienda en la ruralidad. De un total de 3.745 viviendas que hay en la ruralidad bogotana, hay una población que vive en arrendamiento en el campo bogotano, en el sector rural bogotano. Aproximadamente un 22% de los hogares campesinos viven en arrendamiento en el campo bogotano. Yo lo ofrezco y lo presento como una preocupación. A mí me parece que la política de hábitat, para hablar de este punto, pues sí que está totalmente atrasada, totalmente atrasada. Una de las metas en el programa de la ruralidad humana, señores del gobierno, era promover la construcción de 50, oído, eso quedó en el plan, de 50 viviendas campesinas productivas, y la ejecución a 30 de junio de 2014, cero. Eso es una preocupación, precisamente con respecto a lo que acabo de señalar frente a la tenencia de vivienda en la ruralidad. 50 viviendas campesinas productivas, y la Secretaría de Hábitat, que como lo demostramos también en el día de ayer, frente a la vivienda de interés social y de interés prioritario, pues está lejos del cumplimiento de las metas, y esta meta pues sí es de alta preocupación y debe haber una respuesta. ¿Cuál es la razón que ha imposibilitado que esta meta, digo yo, tan pequeña, de 50 viviendas campesinas productivas, no se haya desarrollado en ningún porcentaje? Está tal como se construyó cuando se aprobó el Plan de Desarrollo de la Bogotá Humana. Entonces, sobre el problema de la vivienda, de manera puntual, solicito una respuesta. En materia de servicios públicos, también sobre la base del informe ofrecido por usted, señor secretario, a mí me parece que más allá de si es rural o no, la ciudad de Bogotá, agrupado en dos escenarios territoriales, lo urbano y lo rural, no puede estar sin un sistema de alcantarillado en un 100%, y el alcantarillado rural está hoy desarrollado solamente en un 17%. Entonces, una preocupación también que yo quiero dejarle a usted, señor secretario, en la mañana de hoy. Tercera preocupación, en materia de las condiciones que tienen los hogares rurales en la obtención de agua para su consumo. Esa también una preocupación. También sobre la base de los informes presentados por ustedes. En una ciudad como Bogotá, la capital de la República de Colombia, si en el sector urbano podemos decir que el agua que llega a los hogares del sector urbano es potable en su totalidad, uno se pregunta, ¿y por qué en la zona rural no? Si es que el agua viene de allá, ¿ah? Fíjense el contrasentido, señor secretario de Planeación. El agua de los bogotanos, el agua potable de los bogotanos,
viene del sector rural hacia el sector urbano, y el agua potable está en el sector urbano y no en el sector rural. A mí me parece eso supremamente grave, como una política pública de agua potable para los hogares de los sectores rurales. Y usted tiene, pues uno sabe, es decir, yo creo que muchos de nosotros tuvimos relación con el campo colombiano en sus años de niñez y de infancia, etcétera. Y uno veía como normal que el campesino fuese con una cantina a coger el agua del pozo, pues todavía el agua se toma de los pozos en el territorio rural bogotano, que todavía el campesino bogotano, su suministro de agua para su hogar se hace de las aguas lluvias. Preocupación. Algunos dicen, no, pero si es que el agua lluvia es pura. Pues no es pura, porque ahí en el ambiente hay una serie de partículas contaminantes que son arrastradas por la lluvia y que pueden llegar a los hogares del campesino bogotano. Es un agua contaminada, que algunos tienen que suministrarla de los ríos y quebradas. Entonces yo dejo esa preocupación también con el ánimo para que el doctor Cepeda, que va a hablar 10 minutos nada más como es su costumbre, pues lo haga de manera puntual y podamos salir del debate. No podemos nosotros seguir permitiendo, señor secretario de Planeación, que se sigan dando asentamientos en las zonas de preservación ambiental de la ciudad, y todavía se están dando, todavía. Hay que determinarse una política para evitar el arrasamiento de zonas de preservación ambiental, porque muchos predios rurales se están utilizando para el crecimiento, digamos, del cemento en la zona rural. Y aquí nomás, aquí en los cerros orientales, para hablar ahí de este lado del Verjón, para hablar de este lado del Verjón, para no ir mucho a otros territorios de la capital de la República. Entonces, ¿cómo evitar esa situación? ¿Y cómo fortalecer, señor secretario de Desarrollo Económico, la política alimentaria de las áreas rurales en Bogotá? Es decir, el doctor Diego García, el doctor Diego García, también como lo tengo yo en un informe, habla de que la productividad del sector rural de Bogotá aporta menos del 1% requerido para cubrir la demanda de alimentos de la población bogotana. Pero yo voy a decir algo ahí, de pronto para el debate y para los que conocen mejor que yo el campo bogotano y una política agrícola o agropecuaria en esos sectores del territorio rural de la ciudad. Sobre todo en el sector del Sumapaz. Sumapaz, despensa de agua por excelencia a nivel mundial. A mí me gustaría que ahora nuestro edil del Polo Democrático Alternativo, que como lo solicitó el doctor Argote, va a intervenir en unos 5 minutos, ayudara a esta polémica. Inundamos el territorio rural de más y de más cultivos de papa, de arveja, de haba, porque eso puede ir contra la producción de agua del Sumapaz. Ese es un debate que hay que hacerlo. Es un debate. Yo sé que el campesino bogotano y el campesino colombiano quisiera tener su territorio para la producción agrícola, pero yo creo que nuestros ediles de la localidad de Sumapaz no tienen esa mirada tampoco, como no la pueden tener los que están invadiendo el territorio de cultivos de papa
que no son campesinos pobres, allá donde nace nuestro río Bogotá, allá entre el límite de Bogotá, entre el límite de Cundinamarca y Boyacá. Allá han habido protestas, porque hay una invasión de cultivo de papa contra la producción de agua en ese sector del territorio cundiboyacense. Ese es un punto que hay que polemizar, incluso en el día de hoy o en algún foro que podamos nosotros hacer más adelante. Es como, yo le quería preguntar, pero no lo quise hacer en la intervención para no interrumpir al doctor Diego García, ¿cuál es el gran trabajo de impacto en enorme infraestructura que ha desarrollado el INU en el territorio del Sumapaz? Porque lo presentó de esa manera. Y mire que yo no tengo esa preocupación tampoco, y también es un debate con el campesino bogotano y con el campesino colombiano. Si el territorio, y vuelvo a hablar hacia Sumapaz, si nosotros construimos una gran avenida, una gran carretera que atraviese el Sumapaz, vamos a ayudar a destruir la despensa de agua para Bogotá y para muchos territorios colombianos. O sea, para mí esa no es la preocupación. Claro que hay que mantener una vía más organizada, pero miremos si lo que le vamos a ubicar es la cantidad de centímetros, de milímetros y de kilómetros de pavimento a esa vía para que se vuelva el trazado por este sector de Bogotá de una avenida que comunique Bogotá con el Huila colombiano. A ver en qué situación podemos vernos al cabo de 5, de 10, de 15 o de 20 años frente a la producción del agua para la capital de la República. Ese también es otro debate que a mí particularmente me interesa, y como lo dijo Argote, el concejal Argote, pues vamos a ver si hacemos un foro en esta materia más allá de este debate. Pero sí hay unas preocupaciones, señor secretario, además de lo que han dicho otros compañeros y de lo que estoy diciendo yo frente a unas preguntas muy puntuales. Es el relacionado con la prestación del servicio de asistencia técnica directa rural. Usted habla de que tiene en su equipo unos agrónomos, unos veterinarios, unos zootecnistas, unos biólogos, unos ecólogos, unos gestores locales que han realizado aproximadamente en lo que va de este gobierno 218 visitas de asistencia rural directa. Como lo planteaba el doctor Argote, para mí, yo quiero que se nos diga en concreto en qué consisten esas visitas, para qué han servido, porque sí, aquí hay un listado que dicen que en Sumapaz han ido a una vereda tal, a la otra vereda tal, en un número de 4 o de 5 oportunidades, y los campesinos como que no están muy satisfechos de los resultados. Entonces necesitamos saber con sinceridad si eso está funcionando o no está funcionando, y si no está funcionando, cómo lo podemos mejorar, porque yo sí creo que la asistencia técnica rural la requiere esos pocos hogares campesinos de la zona rural de la capital de la República. Yo creo que eso tiene que fortalecerse, tiene que dinamizarse, tiene que llegar más oportunamente, muchas más veces a esos hogares. Es que no estamos hablando nosotros de millones de hogares campesinos en Bogotá, son 3.500, 3.600 hogares que pueden ser atendidos, y de pronto no todos requieren la asistencia técnica, sino unos que están en la producción agrícola, en la producción agropecuaria, en alguna tecnología, etcétera, etcétera. Creo que eso se puede mejorar. Y lo último, el debate, doctor Diego, sobre las plazas de mercado lo hemos dado aquí N veces. Yo creo que todas las bancadas
todas las bancadas, pero yo sí creo, señor director del IPES, que usted es más responsable de esto. Hay que ponerle cuidado a eso. ¿Sí? Yo sí creo que el señor del puesto de la plaza de mercado de X denominación debe tener los productos directamente del campo a ese punto y no irlos a comprar a Corabastos. Sí, es así de concreto. El campesino colombiano debiera de llegar no a un punto de venta y de distribución, sino a 20 o 19 puntos de distribución, incluido el mayorista de abastos y las 19 plazas que administra el Distrito Capital. Esa es la función que tienen que realizarse, pero igualmente yo sí veo como positivo, y no porque esta sea una política de ahora, esta es una política que viene de anteriores gobiernos en la ciudad de Bogotá, lo que tiene que realizarse con los mercados campesinos en distintos puntos de la ciudad y no solamente en la Plaza de Bolívar. También esos mercados tienen que fortalecerse para estimular la economía campesina, así de concreto es. Para estimular la economía campesina hay que seguirse realizando estos puntos. Y quiero terminar, señor secretario de Educación, con el tema convocado para usted, el tema educativo rural. Pues todos conocemos los establecimientos educativos de ruralidad, al menos yo los conozco. Y hay que mirar el énfasis de los proyectos educativos institucionales de esas instituciones educativas rurales. Claro, hay una norma de carácter nacional que determina un PEI, que en el marco de la autonomía los PEI se construyen por los establecimientos educativos de manera separada, con unos lineamientos generales de política educativa y académica. A mí me parece que, si bien es cierto, hay unos establecimientos educativos como por ejemplo Pasquilla, en Ciudad Bolívar, El Destino, en Usme, etcétera, que tienen unos programas que para mí son complementarios al proyecto educativo general de la institución educativa. A mí me parece que hay que trabajar con esos establecimientos educativos a la manera de la asistencia técnica para el resto del sector rural. Entonces hay que asistir con tecnología a esos establecimientos educativos rurales para que el PEI de esos establecimientos rurales tenga relación con el campo bogotano, y para que el campo bogotano no expulse a esos niños y a esos jóvenes hacia el sector urbano a encontrar nada de lo que ellos quieren vivir allá en el campo bogotano. Entonces, y eso incluye la formación de nuestros profesores rurales, que haya una formación de alta calidad educativa para nuestros profesores, pero con temas relacionados con el campo del ejercicio de su profesión en el área rural. Eso tiene que hacerse, o si no, de lo contrario, pues no hacemos mucho, porque el colegio, por ejemplo, programación de software, no estoy diciendo que ellos no puedan tener ese nivel de aprendizaje en el colegio Quimi Pernía de Bosa, etcétera, etcétera. Y termino diciendo, hay que fortalecer la ruta agroturística, los quiches. Me parece que las rutas agroturísticas como esa deben fortalecerse, que es una combinación entre asociaciones, entre ONGs y entre instituciones del distrito, como el Instituto Distrital de Turismo, que también hace parte del sector de la Secretaría de Desarrollo Económico, para que esto se fortalezca,
pero también con las debidas precauciones para no acabar el campo colombiano, con las debidas preocupaciones para no acabar el campo colombiano. De esa manera, señor presidente, y me pasé 1 minuto 32 segundos, le agradezco a usted que me haya concedido el uso de la palabra. Muchas gracias.